Bueno, la gente siempre contribuyendo en estas mesas tan interesantes, en este caso reforma fiscal, dice Viviendo en RD, el impuesto a los empresarios con toda la benevolencia nos lo traspasan al pueblo con ganancias, el gobierno calma a la mayoría con ayudas y subsidios y nos ahorcan a los del medio. Lo difícil es que en RD, esto dice Princess 83 Zulió, lo difícil es que en RD no te hacen una devolución de impuestos. Eso es verdad, siempre lo hemos dicho. En Estados Unidos, si tú te pasaste pagando más de lo que tenías que pagar ese año, te devuelven un cheque, pero aquí te lo prorratean, te lo acreditan y te lo prorratean en varios años y es de verdad, es difícil. Dice nuevamente el programa de María Cela dando lo que quiere y debe saber el pueblo dominicano, dice Yari, muchas gracias. Susan P.I., una medida inteligente es parar obras que no son primordiales y donde se van unos millones pesados, como el remozamiento de la zona colonial, etc. También nos dice Carlos Grateró, más que una simple reforma es un pacto fiscal, un compromiso a consenso entre todos los actores establecidos por ley en la 1-12 en el gobierno, sector privado, sociedad civil, un compromiso por el desarrollo económico, social, sostenible. Creo que Camila tiene unos cuantos más. Sí, Camila tiene. Domingo Morillo, no sé, buenas noches. Con aumentar la base se resuelve la recaudación. Hay que obligar al 90% de los negocios a usar tarjetas de crédito y débito. El 60% de los negocios de los chinos no usan tarjetas. ¿Saben por qué? Porque la tarjeta la pueden rastrear. Bueno, aquí dejamos, ¿tú tienes algunos, Camila? Tengo uno de Tony B. Florimón, dice, pero la reforma fiscal persigue aumentar los impuestos o eficientizar las recaudaciones. O sea, que los que pagamos paguemos más o que haya más contribuyentes pagando. Otro dice, Richard Pérez, siempre se habla de reforma, pero el Estado no ajusta lo que debe. Ejemplo, los salarios de los servidores del Estado, eliminación del barrilito, las exoneraciones de lujo de muchos o la gran mayoría de los funcionarios. Bueno, dejé una pregunta y era para los tres. Y es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿De dónde se puede disminuir y de dónde se puede aumentar? ¿Cuál es ese rejuego que ustedes entienden que se puede dar en esta reforma fiscal? Vamos a empezar por Henry, que fue el último en intervenir. Okay, vamos con los dos impuestos principales, impuestos sobre la renta, tanto en la parte personal corporativa como el ITEVIS. En el caso del ITEVIS, definitivamente hay que ampliar la base. En la medida en la cual se amplía la base, se puede bajar la tasa del 18 a, qué sé yo, vamos a decir 15 para decir una cifra. Bajar el ITEVIS ampliando la base. ¿Cómo ampliando se amplía? La base. ¿Cómo se ahora, amplía? como eso tendría como consecuencia que muchos productos que hoy en día no pagan, los servicios que no pagan, pagarían. Yo creo que habría que definir probablemente el 20% de los hogares más pobres, que quiere decir uno, y yo creo que hay que protegerlos. Y la forma es fácil. Se sabe que con las canastas del Banco Central, lo que la gente está comprando, se puede hacer un cálculo muy rápido de que cuánto se incrementaría teóricamente el ITEVIS a esta gente, y esta gente habría que entonces incrementarle las transferencias. Yo creo que es muy importante que se evite, para no cobrar un ITEVIS a los pobres, se termina exonerando un ITEVIS a los ricos. Sería más inteligente cobrar el impuesto a todo el mundo y que con este impuesto, pues, compensar a los más pobres. Eso supone entonces un Estado que pueda funcionar mejor. Del lado del impuesto... Pero ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. Magín. Claro, Magín. Mira, ¿qué es lo que pasa? Eso que dice Henry es lo que hay que hacer en teoría. Y tal vez eso es lo que se trató de hacer en Colombia. Eso se llama el ITEVIS personalizado. Tú generalizas el ITEVIS, o sea, se lo pone a casi todo y compensas, yo te diría no al 20, sino al 30% más pobre de la población. Está bien. Ahí hay dos problemas de economía política. Los pobres no salen perjudicados y el país, el gobierno tiene las herramientas para llegar a ellos. Tiene la tarjeta de solidaridad, está el SIUBEN, se demostró en la crisis. Que los ricos paguen más no hay problema. El problema es la clase media. Porque quitar las exenciones del ITEVIS significa subirle la tasa de 0 a 15 a lo que no tenía, por ejemplo. Entonces, una forma de hacer para vender eso es, vamos a bajar la tasa un poco y vamos a compensar a los pobres.
Pero para tú convencer a la clase media, que es el problema, bueno, tienes que ofrecerle mejores servicios, más, porque no puedes compensar a todo el mundo. Entonces, eso facilitaría la vida de la administración tributaria, pero en la práctica es difícil. O sea, esto hay que saber venderlo bien. Hacer el relato de que ahora, y existe algo que es ahora el control social, o sea, todo el mundo está mirando cómo se gasta, en qué se gasta, si se equivoca, no se equivoca, eso es bueno, pero no es que sea fácil para la decisión política. La es respuesta complicado. de Henry a lo que tú acabas de decir. Sí, no, por supuesto, por eso también no podemos tomar una figura sin tomar las otras figuras y ver el gasto y ver también el tema salarial. En el impuesto sobre la renta a las personas, yo creo que definitivamente hay que pensar, aunque sea temporalmente, a un poquito más de progresividad para que efectivamente arriba de ciertos niveles de salarios, que son poca gente, pero que puede ser inclusive, quizás termina siendo más simbólico que otra cosa por parte del relato. Quizás efectivamente mira, pensar, como lo están haciendo en algunos países, que el rango más alto que hoy en día paga con 25, quizás se pueda ampliar un poquito, aunque sea de forma temporal. Ahora, yo creo que para las micro y las pequeñas empresas es muy difícil que se formalicen una tasa del 27. En algunos países hay formas diferentes de hacerlo, y sí una tasa más chiquita. Nuevamente, yo creo que los datos que aportó Marín son muy importantes. Hay que entender que las grandes empresas representan hoy en día una porción gigantesca del total de esos impuestos, y hay que lograr que todo este mundo informal logre entrar en la tómbola. Esto es una decisión de sociedad. Inclusive, mira, quizás en el pasado los mismos sistemas preferían que la gente no pagara impuestos, porque el que no paga impuestos no es ciudadano. Cuando a un ciudadano le van a quitar 50, aunque sea 50 pesos mensual, eso va a ser un ciudadano mucho más atento, mucho más crítico, mucho mejor educado. Y a veces los sistemas no querían eso. Los tiempos han cambiado, pero la estructuración de este relato es muy importante, la calidad del gasto va a ser muy importante. Y mira, señores, la revisión de los salarios tiene que ser parte, creo, de todo este paquete. La reducción de los salarios públicos. La revisión de los salarios. La revisión. No. A ver, Jairo. Hay que tener mucho cuidado, con la ampliación de la base del ITEVI, por ejemplo, porque cuando le aplicamos un 15%, si esa es la cantidad, el porcentaje, le estamos quitando poder de consumo a la gente, y eso puede traducirse entonces en una caída de la demanda interna. Entonces hay que ver si puede salir más costoso esa solución que lo que uno está buscando también. Hay que mantener una lista exenta, hay que mantener una lista de bienes primarios, de bienes de consumo, indispensable, lo que es la canasta esencial. En ningún país del mundo, o sea, hasta en los países que se inventaron el ITEVIS, tienen bienes exentos, porque eso es normal. Sí, hay que mantener una lista básica de bienes exentos, por supuesto. Jairo, sí. Bueno, se pueden retomar algunos impuestos que se propusieron el año pasado y que el gobierno tuvo que echarlo para atrás porque están ahí. Claro, son impuestos que van dirigidos muy directamente a la clase media, que claro, es la que paga más. Ahora, el pobre, por ejemplo, saldría muy perjudicado si un producto, como por ejemplo combustible, es tocado de nuevo. Porque claro que el transporte va a salir afectado, y la gente que no tiene transporte, eso lo sube todo, pues va a pagar. Exactamente, y el transporte sube todo, alimento y todo. O sea, hay áreas que son muy sensibles. Por eso, y Magín lo ha dicho en muchas oportunidades, o sea, el gobierno tiene una situación incómoda para salir de esta situación sin perjudicar. Hay que ver cuáles saldrán más perjudicados, porque de que habrá perjudicado, bueno, pues
todo el mundo saldrá perjudicado en algo. Se nos acaba el tiempo, jóvenes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Para cerrar, 8:59, pero Colorvisión tiene un minuto de más. Viviendo en RD dice, primero reducir el gasto gubernamental, grandes salarios, pensiones, pagos con dinero del pueblo, de un pueblo pobre, campañas políticas disfrazadas de publicidad gubernamental sobre empleos en el gobierno, reducir el robo y dejar de pagar sumas millonarias, etcétera, etcétera. La gente siempre tiene esa idea de que es un país donde se beneficia a un sector social, que es el poder fáctico, y a otro, que es el poder político. Y el que siempre paga los platos rotos es el pueblo. Sería una reforma fiscal necesaria, definitivamente, tributaria y fiscal, donde nosotros podamos constatar que el gasto público se eficientiza para beneficio de todos los dominicanos. Pero debe ser una discusión que tome su tiempo y donde participen todos los sectores de la sociedad. Gracias a ustedes por haber contribuido con sus conocimientos y sus ideas a lo que puede ser o lo que se nos avecina, porque tenemos que estar preparados, señores. Ahora, no podemos seguir sufriendo o pagando más los pobres, la clase media baja. Hay que protegerla de una forma, de alguna manera, y hay que ayudarla a echar hacia adelante. Debe ser una combinación de factores. La tiene muy difícil el gobierno, pero chapó. Papá Dios nos agarre. Chapó porque se atreve en un momento como este. Es necesario, a pesar de todo. Señores, Muchas gracias. buenas noches. Y buenas noches. Hasta mañana.